Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología Te Hará Libre. En esta oportunidad vamos a hablar de coordinación química, para que entiendas mejor. Los seres vivos tenemos la capacidad de coordinar. ¿Qué se coordina? Se coordina, se organiza la respuesta a estímulos. Ahora, esta coordinación puede ser de dos tipos, coordinación química y coordinación eléctrica. La coordinación eléctrica está a cargo del sistema nervioso, que está presente solo en animales, y la coordinación química está a cargo de las hormonas, que en el caso de animal se van a llamar hormonas y en el caso de vegetales, fitohormonas. Las fitohormonas son mensajeros químicos, es decir, son compuestos químicos que viajan de una célula a otra célula. No te olvides, actúan en bajas concentraciones y no hay glándulas. Recuerda bien este detalle, en plantas no hay glándulas. Esta diferencia es muy importante con respecto a las hormonas animales. ¿En qué sentido? Las fitohormonas se producen en tejidos, no en glándulas. En cambio, en los animales tenemos glándulas endocrinas. Aparte de eso, en los animales las hormonas van a viajar por la sangre y en el caso de las fitohormonas no siempre viajan por el tejido vascular. Es más, la hormona o la fitohormona que viaja por el tejido vascular es la auxina. No se olviden. Las principales fitohormonas son las auxinas, las gibberelinas, las citocininas, el ácido abscísico y el etileno. ¿Por qué digo las principales fitohormonas? La respuesta es muy sencilla. Porque hay más, pero para tu examen solo se consideran estas. Otras fitohormonas, por ejemplo, son los brasinosteroides y los fitocromos, pero no vienen. Las auxinas. Las auxinas fueron descubiertas por Charles Robert Darwin, exacto, el papá de la evolución. Ahora, ¿cómo las descubre? Con un experimento sencillo. En ese experimento, él se da cuenta que la punta del tallo se dobla hacia la luz. Para ver cuál es la parte del tallo encargada de esto, lo que hace es cortar la puntita del tallo. Cuando corta la puntita del tallo, se da cuenta que el tallo no se dobla hacia la luz. Cuando vuelve a poner la puntita del tallo, cuando une la puntita del tallo nuevamente al tallo, se da cuenta que el tallo se vuelve a voltear hacia la luz. A este movimiento en el cual el tallo crece siguiendo la luz se le va a llamar fototropismo positivo. Y se llega a la conclusión que es la puntita del tallo, mejor dicho, una sustancia producida por la puntita del tallo que hace que la planta, o mejor dicho, que el tallo se doble hacia la luz. A esta sustancia se le llamó auxina. ¿Y por qué tenía que ver la puntita del tallo? Porque esto es producido en los meristemos apicales. Recuerda que los meristemos apicales son primarios y se encuentran en la punta del tallo y en la punta de la raíz. Ahora, las auxinas son formadas a partir del triptófano. El triptófano es un aminoácido. La principal auxina es el ácido indolacético. También tenemos las gibberelinas, que fueron descubiertas por Abuta y Hayashi, en el hongo llamado Gibberella fujicuroi. ¿Quién produce gibberelinas? También los meristemos apicales, las hojas y las semillas. GA3 es la principal gibberelina descubierta. Las citoquininas fueron descubiertas por Gottlieb Habertrand. ¿Quién las produce? También los meristemos, también las semillas. Dense cuenta este detalle. Prácticamente la mayoría de las fitohormonas son producidas en los meristemos. Ahora, las citocininas se forman a partir de la adenina. Recuerda que la adenina es una base nitrogenada. Y la principal auxina es la famosa ceatina. Se va a llamar así porque fue descubierta en el sea maíz, es decir, en el maíz, en el choclo. También tenemos al ácido abscísico. El ácido abscísico fue descubierto por Frederick Adicott y está presente en todas las células que tienen plastidios. Por lo tanto, ¿qué puedo deducir? Que el ácido abscísico está formado principalmente en los parénquimas. ¿Por qué? Porque los parénquimas presentan plastidios. No se olviden ese detalle.
y químicamente es un terpenoide. Espero que recuerdes que terpenoide es un tipo de lípido. Para los que no se acuerdan, espero que regresen a esa lección. Los terpenoides son isoprenoides y son lípidos derivados. Espero que recuerden todo eso. Y finalmente tenemos el etileno. Recordemos que el etileno es la única fitohormona gaseosa. Fue descubierta por los chinos y Robert Gane fue quien demuestra que las plantas producían este gas. ¿Dónde se producen? En los nudos del tallo. Recuerda que nudos son los bultos que hay en el tallo y los frutos. ¿Cuál es su finalidad? Producir la maduración de los frutos. Como siempre, tetrápodos, acá con un pequeño arte rupestre para explicarte. Acá hay dos eventos que son contrarios en la semilla. El primero es la latencia y el segundo la germinación. Latencia se dice que cuando la semilla está en reposo. ¿Cómo es eso? Que durante este tiempo la plantita, el embrión de la semilla, está descansando, está durmiendo. Eso se lo va a llamar latencia. Y germinación es cuando este embrión despierta. Y cuando despierta, comienza a crecer. ¿Quién mira el símbolo? ¿Quién estimula la latencia? El ácido abscísico. ¿Quién inhibe la latencia? La gibberelina. Dicho de otra manera, el ácido abscísico hace que la planta siga durmiendo y la gibberelina lo que hace es evitar que duerma, la despierta. Mientras hay ácido abscísico, la semilla va a tener al embrión de la planta adentro durmiendo. Tú vas a decir, ¿de verdad, profe, hay ácido dentro de la semilla? Exacto. Por eso yo siempre les he dicho, cuando tú estés masticando la semilla, es ácida. ¿Se acuerdan cuando hablábamos diferencias entre semillas y pepas? Justamente es eso. Cuando tú masticas la semilla, que sí se puede masticar, la pepa no, vas a sentir un sabor ácido. Ese ácido es justamente el ácido abscísico. Es un detalle que no debes olvidar. Entonces, tú tienes tu semilla, la siembras. ¿Y qué hay que hacer? Botar ese ácido. ¿Cómo lo botas? Regando. Esa es la función del agua. Regar para que al momento que riegas, la semilla se lava y bota el ácido. Como ya no hay ácido, solamente ¿qué va a quedar? Gibberelina. Y la gibberelina estimula la germinación. Lo mismo pasa con los frijoles. Seguramente has visto a tu mamá remojando los frijoles la noche anterior para prepararlos. ¿Por qué? Porque hay que botar el ácido. ¿Qué ácido? Ácido abscísico. Algo sencillo, genios. Pon a remojar los frijoles y te vas a dar cuenta que un par de horas sobre el agua se forma una capa burbujeante medio blanquecina. Eso es el ácido abscísico. Y si te has dado cuenta, una vez que ese ácido se va, el frijol se ablanda, ¿o no? ¿Por qué? Porque la gibberelina comienza a actuar. El evento contrario es la germinación. Cuando hay germinación, ¿estamos, chicos? Las enzimas hidrolíticas comienzan a cortar, comienzan a hidrolizar al almidón. ¿Para qué? Para obtener glucosa. ¿Quién estimula este proceso? La gibberelina. ¿Quién lo inhibe? El ácido abscísico. Para que entiendas más, cuando ves esta flecha en punta con el positivo al lado, quiere decir estimula. Cuando veas esta flecha Roma con el negativo, significa que inhibe. ¿Qué más tienes que recordar? Mira, tetrápodo. La latencia y germinación entonces son eventos contrarios. Latencia dormir, germinación despertar. La gibberelina estimula la germinación porque estimula la síntesis de enzimas hidrolíticas. Enzimas que van a romper, enzimas que van a hidrolizar al almidón. ¿Para qué? Para obtener glucosa y hacer que la planta se despierte. Una vez que la planta despierta, lo que tiene que hacer es crecer. Una vez que la planta germina, lo que tiene que hacer es crecer. Y esto es complicado, porque por lo menos hay 3 fitohormonas que estimulan el crecimiento. IAA, el ácido inolacético, GA3, gibberelinas y las famosas citocininas. Pero un detalle que no tienes que olvidar.
Si te vinieran las tres en el examen y te preguntan cuál es la que estimula el crecimiento, tienes que poner auxinas o ácido indol acético, IAA. Ya chicos, siempre nosotros damos por sobreentendido que el ácido indol acético es la fitohormona del crecimiento. Si no hay esto, tu otra clave, giberelina. Y si no hay esto, citocininas. No se olviden, pero la clave de siempre será ácido indol acético. Una vez que la planta está creciendo, tiene que hacerlo en dirección a algo. El tallo crece hacia arriba, dirigiéndose a la luz, y la raíz crece hacia abajo, alejándose de la luz. A este crecimiento en respuesta a algo se lo va a llamar tropismo. El tallo crece hacia arriba, siguiendo la luz. Por lo tanto, para el tallo es fototropismo positivo. La raíz crece hacia abajo, alejándose de la luz. Eso va a ser fototropismo negativo. ¿Por qué negativo? Porque se aleja de la luz. ¿Por qué positivo? Porque se acerca a la luz. ¿Quién estimula los tropismos? El ácido indol acético. Si tu planta nace en verano, entonces va a sufrir de estrés hídrico. La pregunta es, ¿qué es eso? Estrés hídrico se dice cuando hace mucho calor y hay poca agua, es decir, el verano. Entonces, para evitar la pérdida de agua, las plantitas, ¿qué hacen? Cierran los estomas. Espero que lo recuerdes. Las estomas son boquitas que hay en las hojas. Están en el tejido epidérmico. ¿Y para qué servía? Para el intercambio de gases. Pero por ahí también puede salir agua en forma de vapor. Entonces, si hace mucho calor y hay poco agua, es decir, estrés hídrico, lo que yo tengo que hacer es cerrar los estomas. ¿Qué fitohormona estimula eso? El ácido abscísico. También tengo a la giberelina. La giberelina lo que hace es alargar los entrenudos. ¿Cómo es eso? Mira, acuérdate lo que te dije hace un momento, que por lo menos hayan 3 fitohormonas encargadas del crecimiento, pero cada uno lo hace de una manera diferente. Te lo pongo de esta manera. Las auxinas están aquí, en la punta del tallo. Por lo tanto, hacen que el tallo crezca desde la punta hacia arriba, auxinas. Y las giberelinas lo que hacen es también hacer crecer al tallo. ¿Pero a partir de dónde? De en medio. ¿Estamos? La giberelina lo que hace es alargar los entrenudos. Recuerda que un entrenudo es la región entre un nudo y otro nudo. ¿Estamos? Igual el tallo crece. Igual está creciendo porque el entrenudo se alarga. Pero la diferencia ¿en dónde está? La diferencia está, genios, que aquí crece de en medio y con las auxinas crece de la punta para arriba. Son pequeñas diferencias, pero notorias al momento del crecimiento de la planta. Cuando acaba el verano, viene el otoño. Y con el otoño viene la caída de las hojas. A la caída de las hojas se le va a llamar abscisión. A la caída de las hojas se le llama abscisión. Estamos genios. Ahora, el nombre lo dice. ¿Quién va a estimular la abscisión? El ácido abscísico. Sí, tú dirás, sí, profe, ¿y por qué se caen las hojas en otoño? Fácil. Es un mecanismo de la planta para soportar el invierno. El invierno es la época más difícil para la planta. ¿Por qué? Porque no va a haber agua y encima hay poca luz. Por lo tanto, va a ser muy difícil que una planta haga fotosíntesis en invierno. Entonces, ¿qué hace la planta? Bota las hojas. ¿Por qué? De esa manera evita congelarse. Mira, las hojas son el órgano de la planta que tiene la mayor cantidad de agua. Si la temperatura desciende mucho, entonces las hojas se congelan. Y si se congelan, la planta muere. Para evitar eso, las plantas botan sus hojas. A esto se lo llama abscisión. ¿Y quién estimula eso? El ácido abscísico. Mira, una vez que la hojita se cae, acá se hace una herida. Y eso tiene que cicatrizar. ¿Quién estimula eso? Las citocininas. Espero que no te olvides. Por otro lado, las citocininas inhiben el crecimiento de raíces laterales. Cuando dice eso, tienes que entender a que se refiere a las raíces secundarias, raíz principal y raíz secundarias. Y el etileno inhibe el crecimiento de toda la raíz.
Mira, citocininas, las raíces secundarias, y el etileno inhibe el crecimiento de toda la raíz. Una vez que llega el invierno, las plantas entran en latencia. ¿Se han dado cuenta? Es la segunda vez que menciono este término. La planta dentro de la semilla estaba en latencia y aquí la planta otra vez entra en latencia, pero no porque está dentro de una semilla, sino porque llega el invierno. Recuerda que en invierno hay poca luz y poca agua. Por lo tanto, ¿qué le queda a la planta? Dormir. El ácido abscísico estimula la latencia de invierno. Y cuando termina el invierno, viene la primavera. ¿Quién va a despertar a la planta? La gibberelina. Por lo tanto, el ácido abscísico estimula la latencia y la gibberelina inhibe la latencia. Uno estimula y el otro inhibe. Además, la gibberelina estimula la floración. Es por eso que la gibberelina despierta a la planta una vez que acabe el invierno y a la vez la gibberelina hace que salgan las flores. Una vez que se formaron las flores, si son polinizadas, estas se convierten en un fruto. O la otra opción es la partenocarpia. La partenocarpia es la formación de un fruto a partir de una flor no polinizada. Una vez más, las flores que se polinizan forman fruto. Pero por la partenocarpia, una flor que no ha sido polinizada va a formar también al fruto. ¿Estamos, chicos? Entonces, cuando se poliniza, se forma fruto, pero también por partenocarpia, si no se poliniza, también se forma fruto. Profe, partenocarpia es como partenogénesis, ¿no? No. Suena parecido, pero no es lo mismo. Partenogénesis es cuando se forma un ser a partir de un óvulo no fecundado. Acá no estoy formando un ser, estoy formando un fruto. Y eso es partenocarpia, la formación de un fruto a partir de una flor no polinizada. ¿Quién estimula la partenocarpia? El ácido indolacético, las auxinas. Ahora, una vez que el fruto se ha creado, ya sea por partenocarpia o ya sea por polinización, el fruto tiene que crecer. Pero date cuenta, sigue verde. A esto se le va a llamar desarrollo del fruto. ¿Y quién lo estimula? El ácido indolacético. A la vez, el ácido indolacético estimula la producción de etileno. ¿Y por qué es importante? Porque el etileno es la hormona gaseosa que va a hacer que el fruto madure. Mira la diferencia. El ácido indolacético, que el fruto crezca, se desarrolle, pero que el fruto madure, eso lo hace el etileno. Profe, ¿cómo me doy cuenta que ha madurado? Porque cambia de color, pues hijo, de verde pasó un color, no sé, rojo, anaranjado, el que sea. Profe, ¿y la palta? ¿Por qué serás así, hijo mío? Ahora una pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la fitohormona que le permite a la planta soportar los cambios de clima? A. Ácido abscísico. B. Gibberelina. C. Citocinina. Y tu respuesta es... Muy bien. Ácido abscísico. Esa es la respuesta. Vas a decir, ¿por qué? Fácil. Porque si hace mucho sol, ¿quién hace que los estomas se cierren? El ácido abscísico. Cuando llega el invierno, ¿quién hace que la planta duerma? El ácido abscísico. Por lo tanto, el ácido abscísico es la fitohormona que le permite a la planta soportar los cambios de clima. Algo que no debes olvidar también es la famosa dominancia apical. ¿En qué consiste esto? La dominancia apical me indica que el tallo crece y no crecen las ramas. ¿Quién estimula eso? El ácido indolacético, o también llamado auxina. Recuerda, con las auxinas, con el ácido indolacético, el tallo crece, pero no crecen las ramas. Eso se va a llamar dominancia apical. Y mira, las citocininas inhiben la dominancia apical. Dicho de otra manera, con las citocininas crecen las ramas, pero no crece el tallo. Inhibe la dominancia apical. Y con las auxinas crece el tallo, pero no crecen las ramas. Estimula la dominancia apical. Otra función de las auxinas, que también ya ha venido en examen de admisión, es que tienen acción herbicida. Sí, como las auxinas aceleran el crecimiento,
Entonces, una planta puede producir auxinas que de alguna manera hacen que las malas hierbas que crecen a sus lados mueran. Pero la pregunta es, ¿por qué van a morir? Porque las auxinas aceleran el metabolismo de estas malas hierbas, a tal punto que no pueden sobrevivir porque les va a faltar alimento, y de esa manera las malas hierbas mueren. La transcripción es el proceso por el cual se sintetiza ARN. Se crea ARN copiando una cadena de ADN. Ahora, la transcripción va a ser, mira el símbolo, estimulada por el ácido indolacético, también llamado auxinas. Las citocininas también estimulan la transcripción. Pero ¿quién lo inhibe? El ácido abscísico. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Tú necesitas ARN porque esto luego se utiliza como molde para crear proteínas. Como las auxinas y las citocininas estimulan el crecimiento, para crecer se necesitan más proteínas y justamente por eso es que las auxinas y las citocininas estimulan la transcripción para producir más proteínas para que la planta crezca. En cambio, como el ácido abscísico hace que la planta duerma, entonces detiene la transcripción para que no se formen más proteínas, porque recuerda que la planta está durmiendo, no la necesita. Y otra que siempre viene es la senescencia. Se dice senescencia cuando la planta envejece. Senescencia, senectud, senil, viejo. ¿Quién estimula esto? El etileno. ¿Ya? ¿Y quién lo evita? Las citocininas. Por lo tanto, a las citocininas se le va a llamar la fitohormona de la juventud. ¿Por qué? Porque inhibe, evita el envejecimiento. Además, tienes que recordar que el etileno produce el pardeamiento de la pulpa. ¿Qué es eso? Cuando tú comes una manzana, te has dado cuenta que cambia de color. Es el pardeamiento. ¿Y por qué ocurre? Por el etileno. Lo mismo pasa con todos los frutos. Lo que pasa es que la manzana es mucho más notorio y también el plátano. Tetrápodos y tetrapoditas. Ahora vamos a hablar de las hormonas animales. Las diferencias con las fitohormonas u hormonas vegetales son bien marcadas. Recuerda que las hormonas animales se forman en glándulas, las fitohormonas en tejidos. Otro detalle es que las hormonas animales viajan por la sangre. En cambio, las fitohormonas no siempre viajan por el tejido vascular. Otro detalle, escucha, que las hormonas actúan sobre un órgano o tejido o célula en particular, no sobre todo el cuerpo. A eso se lo va a llamar órgano, tejido o célula diana. En cambio, las fitohormonas actúan sobre toda la planta. Por eso las fitohormonas tienen efecto pleiotrópico. La coordinación química en los animales está a cargo del sistema endocrino. ¿Por qué es importante? Porque mantiene la homeostasis. Recuerda que la homeostasis es el equilibrio interno y permite al animal responder a estímulos, tanto externos como internos. Pero, ¿qué es una hormona? Una hormona es un mensajero químico. ¿Se acuerdan hace un momento? Es un compuesto químico formado en una célula que viaja en la sangre hasta otra célula. ¿Ya, chicos? Eso es una hormona. Ahora, actúan en bajas concentraciones. Y recuerda que a diferencia de las fitohormonas que actuaban en toda la planta, las hormonas animales actúan sobre los órganos, tejidos o células diana. Órgano diana es el órgano sobre el que actúa la hormona. Tejido diana, el tejido sobre el que actúa la hormona. Célula diana, la célula sobre la que actúa la hormona. Viajan por la sangre, ya está más que claro, te lo voy diciendo a cada rato, y se regulan por retroalimentación. Esto lo voy a explicar porque esto también ya ha venido. Ahora, ¿cuál es la estructura de las hormonas? Las hormonas pueden ser aminas. ¿Por qué se llaman así? Porque son derivadas de aminoácidos. En este caso, estas de aquí se forman a partir de la tirosina con S. La tirosina con S es un aminoácido. ¿Y qué hormonas se forman de la tirosina? La T3 y la T4. Y aquí viene el detalle. La T4 es la tiroxina con X. Tiroxina. ¿Estamos? La tiroxina se forma a partir de la tirosina. Sí, es un drama. Una vez más, la tiroxina, que es la T4,
se forma a partir de la tirosina. También la dopamina y las catecolaminas. Espero que recuerdes. ¿A qué se le llama catecolamina, profe? Catecolamina se le llama a la epinefrina y la norepinefrina, o si quieres, adrenalina y noradrenalina. Luego tenemos a la serotonina y a la melatonina, que se forman a partir del triptófano. Todos ellos van a ser aminas, porque se forman a partir de aminoácidos. Estos de aquí a partir de la tirosina y estos de acá a partir del triptófano. Y también tenemos oligopéptidos. Recuerda que se dice oligopéptido cuando una cadena de aminoácidos tiene menos de 50 aminoácidos. Si tiene más de 50 aminoácidos, ya no se llama oligopéptido, sino se va a llamar proteína. Vamos, ¿cuáles son los oligopéptidos? La oxitocina, la ADH, que es la hormona antidiurética, la PTH, que es la paratormona, la calcitonina y el glucagón. Acá hay una pequeña observación, que en este capítulo dicen que la insulina es un oligopéptido, pero en los primeros capítulos del nuevo libro de la PRE dicen que la insulina es una proteína. Yo asumo que es un error. Sí, asumo eso yo, porque no tiene sentido. Aparte que la definición tradicional de proteína es que tenga 50 aminoácidos y justamente la insulina tiene eso. Por lo tanto, yo creo que es un error. ¿Ya, genios? La insulina es una proteína. Y punto. Además que en tu examen no te van a preguntar ¿qué es la insulina? Tenlo por seguro. Lo más probable es que haya una pregunta en la cual te pongan 2 columnas con alternativas y te digan relaciona. Entonces yo creo que por descartes puedes empezar a sacarlo. Y tenemos también a las hormonas proteicas. Aquí entra la insulina, la prolactina, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona estimuladora de la tiroides y la ACTH, que tiene un nombre bien complicado, hormona adrenocorticotrópica, o si quieres, hormona estimuladora de la corteza suprarrenal. Y la SH, también llamada GH, que significa esto, hormona del crecimiento. GH, hormona del crecimiento, o SH, que es somatotropina, o también llamada hormona somatotrópica. También tenemos los esteroides, que pueden ser glucocorticoides, como el cortisol, mineralocorticoides, como la aldosterona. ¿Por qué se llaman glucocorticoides? Porque participan en el metabolismo de los glúcidos. Mineralocorticoides, porque participan en el metabolismo de los minerales. Y las hormonas sexuales, como la testosterona, progesterona y los estrógenos. Testosterona en los varones, progesterona y estrógenos en las tetrapoditas. Las hormonas peptídicas presentan el receptor en la membrana. Estas hormonas no ingresan a la célula. No, mira, viajan libremente por la sangre y se unen al receptor, que es una proteína integral de membrana. Espero que lo recuerdes. ¿Para qué? Para activar a otra proteína, que es una enzima. Esta enzima se va a llamar adenilato ciclasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Convierte al ATP en AMP cíclico. Otra vez, la hormona viaja libremente en la sangre, se une al receptor, que es una proteína integral de membrana, y este receptor activa a la enzima adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa tiene por función convertir al ATP en AMP cíclico. Y espero que recuerdes, el AMP cíclico actúa como segundo mensajero. ¿Y cuál es el primero? La hormona. La hormona es el primero y el AMP cíclico el segundo mensajero. Ahora vas a decir, ¿pero qué tiene que haber? No entiendo por qué un segundo mensajero. La hormona, recuerda, no entra a la célula, se queda unida al receptor. Sin embargo, esta hormona tiene que hacer que esta célula modifique su comportamiento. Por lo tanto, ¿cómo hace si es que no puede entrar? Fácil, creando un mensajero dentro de la célula. Y ese mensajero es el AMP cíclico. Por lo tanto, la hormona es el primer mensajero y el AMP cíclico el segundo mensajero. Estas hormonas modifican a la célula como acelerando el metabolismo o deteniéndolo.
También pueden activar genes, aunque este mecanismo no es tan común. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto hace que estas hormonas tengan efecto momentáneo. ¿Sí? Al acelerar o retardar el metabolismo, duran mientras el segundo mensajero esté presente en el citoplasma de la célula. Una vez que el segundo mensajero desaparece, el efecto de esta hormona desaparece sobre la célula. Recuerda que este era el mecanismo de acción de las hormonas peptídicas. Cuando digo peptídica, me refiero a oligopéptidos y a proteínas. Ahora vamos a ver a las hormonas que tienen el receptor en el citoplasma. Primera diferencia con las hormonas anteriores, que estas hormonas son esteroideas, hormonas esteroideas. Las anteriores eran peptídicas y no viajan libremente en la sangre, no, porque son grasas. Los esteroides son grasas. Entonces tienen que viajar unidos a una proteína llamada globulina. Una vez que llegan a la célula diana, van a atravesar la membrana. ¿Viste? Otra diferencia. Las hormonas esteroideas atraviesan la membrana y luego se unen con el receptor. Pero este receptor no es una proteína integral, como en el caso anterior, sino es una proteína soluble, una proteína que está dentro del citoplasma. Se une y una vez este complejo receptor-hormona ingresa al núcleo. ¿Para qué? Para activar genes. Y este es otro detalle que es importante. Como activa genes, estas hormonas tienen un efecto duradero. Porque van a durar mientras estén pegadas al ADN. Y eso puede durar mucho, mucho, mucho tiempo. Recuerden los genios. Hormonas esteroideas son, por ejemplo, las hormonas sexuales. Testosterona en los machos, estrógenos y progesterona en las hembras. Por ejemplo, cuando se capa un toro, automáticamente no ablanda su carácter. No. ¿Por qué? Porque todavía tiene testosterona residual y acuérdate que todavía la hormona testosterona va a estar unida al ADN de sus células por al menos unas 4 o 5 semanas. Pasado ese tiempo ya el carácter del toro comienza a ablandarse. ¿Vieron? En el caso de los humanos había justamente la castración, en la cual se extirpaban los testículos. El punto es esto. ¿Automáticamente ablandaba el carácter del hombre? No. Tiene que pasar una semana o 2 o 3. ¿Por qué? Porque recuerden que la testosterona queda pegada al ADN de los núcleos de las células. Entonces, hasta que se despegue puede tomar todo este tiempo. Ya, genios.